Vamos a analizar los tonos y subtonos planetarios a través de esta carta natal. Generalmente se utilizan para ciertas posiciones como el ascendente, la luna o los planetas personales, que son el Sol, la Luna, como hemos dicho anteriormente, Mercurio, Venus y Marte. No se utiliza tanto con los planetas sociales o los transpersonales, que son al resto, Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno y Plutón. El tono es muy fácil de encontrar. Es el planeta que se encuentra en el signo. Entonces la Luna está en Libra, el Sol, Marte y Venus están en Leo, Mercurio en Cáncer, Júpiter está en Aries en el último grado, etc. Entonces la Luna va a tener un tono libriano, es una Luna libriana. El subtono de la Luna, en este caso la Luna es muy importante como uno de los puntos centrales de la carta natal, vamos a encontrarlo a través del regente de Libra. Entonces es una Luna libriana donde está Venus, que es el dispositor de esa Luna, y Venus está en Leo. Entonces va a ser una Luna libriana con un subtono leonino, lo que cambiaría si la Luna estuviera en Libra y Venus, por ejemplo, en Cáncer o Venus en Virgo. Entonces las características no se van a modificar, la Luna va a seguir siendo una Luna libriana, pero le va a dar una connotación de fuego que le da más orgullo, más presencia, más magnanimidad, también acorde a la propia energía libriana, que es una Luna extrovertida. Si observamos a Mercurio, para otro ejemplo, Mercurio está en Cáncer, que es el tono que tiene que ver con ese Mercurio que va a ser un Mercurio muchas veces donde lo emocional repercute mucho en lo mental o en los pensamientos o los cambios de humor, sobre todo porque hay una cuadratura de Mercurio a la Luna, ya que la Luna va a ser el regente de Cáncer y a la vez el dispositor de Mercurio. Entonces va a ser un Mercurio en Cáncer, el tono es Cáncer y el subtono es Libra, que es donde está la Luna. Obviamente en este caso va a sufrir la cuadratura que va a tener una fuerza adicional. Entonces va a ser muy variable a nivel emocional repercutiendo en sus ideas o en su mente. Además Mercurio está en la casa 12, lo que puede generar conflictos en el entorno cercano o con los hermanos, etcétera, considerando además que la Luna está en la casa 3, que tiene que ver justamente con ese entorno familiar. También muchas veces con un Mercurio mal aspectado en la casa 12 le genera problemas de aprendizaje o cierta desconcentración. En este caso la persona puede ser muy imaginativa siendo víctima de su propia fantasía o de su propia irrealidad. De todas formas no es la idea analizar la carta, sino ir observando cómo ver el tono y subtono. En el caso del Sol en Leo, el tono es el Leo, el regente de Leo es el propio Sol, así que el tono y el subtono del Sol está en Leo, lo que va a potenciar fuertemente las características, sobre todo porque además el ascendente también está en Leo, el subtono que es el Sol también está en Leo, entonces se repite muchas veces tono y subtono. Venus, por ejemplo, está en Leo, que es el tono, el regente de Leo también es el propio Sol, así que Venus va a tener un tono leonino, un subtono leonino, lo mismo sucede con Marte. Entonces se va a potenciar fuertemente toda la energía de esa casa 1, donde la persona, sumado a que la Luna también tiene un subtono leonino, va a ser obviamente el principal signo. Una persona con un fuerte encanto personal, con mucho poder de decisión, que va a buscar a través de un fuerte empuje lo que quiere, por la presencia también de Marte como un planeta enérgico que lo favorece. En el caso de Júpiter, Júpiter está en Aries, Marte como el regente también está en el signo de Leo, entonces va a ser un Júpiter ariano con un subtono leonino. Y así sucesivamente, podemos observar también a Plutón en Escorpio, si bien no se usa tanto para los planetas transpersonales. Si el regente está en el propio signo, por ejemplo Plutón está en Escorpio, el tono es Escorpio y el subtono, al ser Plutón, el regente, el propio signo. Otro ejemplo es Saturno y Urano, que están en Sagitario, que sería el tono de esos dos planetas. El subtono va a ser Aries, el regente de Sagitario es Júpiter, que está en Aries.
Muchas veces cuando los planetas son lentos, como por ejemplo desde Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que son los sociales y los transpersonales, al estar mucho tiempo en un solo signo, se toma la casa astrológica por sobre el signo. Entonces, Saturno está en Sagitario, que naturalmente es la casa 5, que le da el tono, y el subtono, que es Júpiter, está en Aries, y en la casa 9, que le va a dar muchas posibilidades de expandirse a través de los viajes, en este caso coincidiendo que Júpiter también está en la casa 9. Puede parecer un poco confuso, pero es bastante simple, es observar dónde está el regente del planeta que estamos observando y le va a dar un subtono a ese planeta que para ciertos casos, sobre todo para la Luna o para el ascendente o para los planetas personales, puede servir como una información adicional en algún estudio astrológico.